Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Aretz. Be'aret estaba tohu babuhu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo 32. Testificando en el capítulo número 5 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo completo y conforme a la palabra que Elohim ponga en nuestra boca, en nuestros corazones, así testificaremos para la gloria de su nombre. Capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Yehoshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yehoshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yehoshua le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yehoshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yehoshua era aquel que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Yehoshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Respondió entonces Yehoshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Buscáis la gloria que viene del Elohim único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aleluya, gloria, honor y poder al que está sentado en el trono y al Cordero. Como dice en el primer versículo del capítulo 27 del Salmo 27, dice: Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
así como Adonai es la luz de todo hombre que viene a este mundo, Él es también nuestra luz. De manera, hermano, que como el mismo Hijo dice, que nada podemos hacer si el Hijo, el unigénito del Padre, 19, de cierto os digo, emet, emet, verdad, 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 verdad. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que, hermano, no puede haber orgullo, no puede haber jactancia en nada de lo que hacemos, porque como dice, nada podemos hacer, porque el Padre es el que hace todas las cosas, es el Espíritu obrando en los corazones, en la mente, en el espíritu del hombre, de manera que nada, no debemos ni podemos jactarnos de nada, de ninguna de nuestras obras, por cuanto nada podemos hacer, hermano. Es una gran verdad. A veces creemos y nos jactamos y nos enorgullecemos de nuestras obras como si nuestras obras procedieran de nosotros. Todo lo que acontece en este mundo, hermano, acontece conforme a la voluntad de Elohim. Como dice, no cae una hoja de un árbol si no es Elohim el que lo permite, si no es la voluntad de Elohim. Así que todo obra conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Usted dirá, bueno, ¿y dónde queda realmente el libre albedrío? Pues el libre albedrío queda en que usted no es un autómata, sino que usted puede tomar sus propias decisiones. Usted toma sus propias decisiones, pero al final esa decisión que usted toma es también la voluntad de Elohim. Quizás usted no entienda o yo no tenga las palabras adecuadas para explicarle, pero dice en las escrituras que hay dos maneras de decir una misma cosa, que el faraón iba a endurecer su corazón y no iba a dejar ir al pueblo de Israel, pero también en otra parte dice que Elohim iba a endurecer del faraón para él poder mostrar su gloria en el faraón. Pues ahí está precisamente lo que estamos diciendo, y es que se ve claramente que el faraón tenía libre albedrío, pero que Elohim iba a usar ese libre albedrío, es decir, que Elohim iba a usar esa dureza en el corazón del faraón para no obedecer a las peticiones que le hacía Moisés,
precisamente para hacer aquellas señales portentosas por medio de las cuales no solo vino el juicio de Elohim sobre el faraón y sobre las estructuras diabólicas que se levantaron en Egipto, y Elohim se coronó como el Elohim todopoderoso, como el Elohim que está por encima de todos los falsos dioses, de los pueblos, de las naciones y de toda autoridad que se nombra tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra. De manera que entre las señales que Elohim hizo en Egipto, hubieron señales de tinieblas, señales de plagas de diversos tipos, pero también de juicio con la muerte de los primogénitos. De manera, hermano, que los juicios de Elohim se manifestaron contra los dioses falsos en los cuales el faraón y el pueblo de su fe. Hoy muchos hombres, incluso gobiernos, hablan de manera que hablan con una confianza en sus, como decir, en su fundamento, en el fundamento quizás político, religioso, sobre el cual basan las doctrinas de gobierno, en el armamento, en el, como decir, en el cuerpo de ejército, en el poder de las armas que poseen en sus ejércitos, de los millones de hombres que los conforman, y por supuesto en algunos casos de la inteligencia, quizás también algunos en los dioses en los cuales creen. Pero mira, hermano, precisamente las escrituras y el testimonio del evangelio, pues valga la redundancia, testifican acerca de quién es el Elohim verdadero, y a quien el Elohim verdadero y el Creador dio toda autoridad sobre toda carne. De manera, hermano, que no solamente el Hijo ha recibido la autoridad del Padre, por cuanto es el Hijo del Hombre, le ha dado autoridad de juzgar. Así como en el caso del Evangelio, al enfrentar la autoridad y el poder de Pilato, representando la autoridad y el poder de Roma en el sentido político, militar y religioso, porque Roma representaba un imperio, y los imperios bíblicos contienen estos tres elementos: el poder espiritual, es decir, el poder religioso, como en el caso del faraón de Egipto, que ostentaba el poder religioso, el poder militar y el poder, en este caso, político, social, sobre todo Egipto, y también sobre las tierras en la cual dominan. Así que, hermano, estábamos hablando del libre albedrío del hombre, y que el hombre toma sus propias decisiones
Pero en las decisiones que toma el hombre está precisamente la voluntad de Elohim. Hay un proverbio que dice, del hombre son los planes, pero de Adonai es la respuesta de la boca. De manera que, en verdad, a pesar de nuestro libre albedrío, a pesar de todo, estamos dentro de un contexto espiritual global donde cada uno tiene su propia función, donde cada uno de alguna manera influye en el resto, y donde al final la voluntad de Elohim, los planes eternos de Elohim por medio de su Hijo tendrán cumplimiento. En este capítulo que hemos leído hay tres secciones generales, a saber, una es el paralítico de Betesda, la señal que el Mesías hace en este hombre, en el paralítico de Betesda, la autoridad del Hijo, y lo testigo del Mesías. Estas son las tres secciones que tiene este capítulo. En el paralítico de Betesda, pues es un hecho conocido por todo, es una señal, como podemos ver, y vamos a ver que en el Evangelio hay una concatenación, hay una armonía, porque precisamente en este capítulo ocurre esta señal con este hombre en este lugar, donde dice que hay cerca de Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y dice que en este lugar yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Lo primero, y es que cerca de la puerta de las ovejas, es decir, Jerusalén tenía varias puertas. Si usted estudia, ya ha leído el libro de Revelación, en este caso Apocalipsis, usted se dará cuenta que la Jerusalén celestial tiene 12 puertas. Cada puerta tiene el nombre de uno de los apóstoles, de manera que también la ciudad de Jerusalén, la Jerusalén terrenal, tiene varias puertas, y entre ellas hay una puerta que se llama, o se llamaba, si no existe hoy el templo como tal, la puerta de las ovejas. Es decir, eran por donde entraban y salían las ovejas que iban a pastar, salían luego que el pastor, en este caso, iba al redil a sacar a su rebaño. Allí él iba y sacaba a cada una de sus ovejas, la llamaba por su nombre, y sus ovejas, como conocían la voz de su pastor, pues seguían la voz de su pastor, la sacaba toda, y
la llevaba a pastar durante todo el día y luego en la tarde la regresaba al redil. Pues en este lugar dice que cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda. Betesda, por supuesto, Bet es casa, también significa puerta. La segunda parte realmente no sé decirle, no tengo ahora acceso a la Biblia interlineal para poder decirle, pero quizás Betesda signifique también puerta o casa de las ovejas, es posible, el cual tiene 5 pórticos, y dice que yacía allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Josué le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, y cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Josué le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Por supuesto que estos son capítulos conocidos, muy conocidos, capítulos que tienen una diversidad de manera de entenderlo, de manera de, como decir, de analizarlo desde una perspectiva doctrinal y teológica. Por supuesto que de alguna manera no hacemos doctrina, sino que solamente testificamos, porque no representamos, precisamente no representamos una escuela doctrinal, no representamos como tal una religión. Sencillamente buscamos la presencia de Elohim en nuestra vida, buscamos una relación personal con nuestro Padre a través de la palabra del Mesías, a través de la sangre del Mesías, a través del acceso que tenemos al Padre por medio de la palabra y de la sangre que derramó el Hijo de Elohim. Y por supuesto damos testimonio de esa relación. Así que, hermano, les decía que el Evangelio muestra la armonía, muestra la concatenación de la palabra, donde no hay contradicción. Precisamente en el capítulo 10, el Mesías se declara la puerta de las ovejas. Y vamos a leerlo para poder tener esta aplicación. En el capítulo 10 dice:
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen la voz de su pastor. Mas porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Yehoshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Recordemos que cuando en el capítulos anteriores tratamos la palabra del sembrador, dice que el sembrador sale a sembrar y que una parte de la semilla cayó junto al camino, y que los que son junto al camino son aquellos que reciben la palabra de Elohim, pero no la entienden. De manera que los discípulos, en este caso, representaban los de junto al camino, por cuanto andaban con aquel que es el camino y la verdad y la vida. Y ellos, a pesar de que estaban recibiendo la palabra de la boca misma del Mesías, era la palabra de Elohim viva, manifestada en carne, sin embargo, no la entendían y andaban con ello desde el levantarse hasta el acostarse. Ellos iban con él, de manera que estos clasifican en la parábola como los de junto al camino, los que reciben la palabra, la oyen la palabra, pero no la entienden. Volvió pues Yehoshua a decirle, fíjense que esta parábola que está aquí se está aplicando precisamente en el capítulo 5. Habían allí muchos enfermos, personas con necesidades, y por supuesto que lo vamos a ver, que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yehoshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, les dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yehoshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí hay varias cosas. Por supuesto que aunque habían muchos enfermos, como lo hay hoy, paralíticos, ciegos y demás, las señales del Mesías son para redención, son señales para traer a la fe. Por medio de una señal trae a la fe a multitudes de personas. Por supuesto que
haciendo esta señal en este hombre, pues el resto de aquellos que esperaban el movimiento del agua podían, como decir, recibir aquella sanidad si creían a la palabra y a la autoridad del Mesías, que le dijo: toma tu lecho y anda. Así que, hermano, siempre vamos a ver en las señales del Mesías que, aunque al parecer estaba haciendo acepción de personas, sin embargo, Él conoce el corazón de cada hombre y sabe la respuesta a la palabra de Elohim. Sabe cuál va a ser la reacción a la palabra de Elohim. Digamos que este hombre, a pesar de no saber quién era quien le hablaba, sin embargo, cuando el Mesías le dice: toma tu lecho y anda, él obedeció la palabra de Elohim y se hizo la obra, es decir, recibió aquella sanidad. Hubo una respuesta de esta persona a la palabra de Elohim. Quizás hoy usted, en la fe, en la palabra de Elohim, le da esta palabra a una persona y sencillamente no la cree, no la recibe. Quizás menosprecie, como decir, le menosprecie, porque, como quien dice, usted no es el Mesías, usted no es nadie para poder decirle a una persona: levántate y anda. Sin embargo, pueda que, como dice, nada puede hacer el Hijo si no es el Padre el que lo hace. Podemos creer que y recibir que esa palabra no viene del hombre, sino que viene de Elohim, y la creemos y recibiremos si obedecemos la palabra de Elohim. Así que, hermano, aquí había multitudes de personas. Este hombre oyó la voz del Mesías. Otros esperaban el movimiento del agua, como hay hoy muchas tradiciones, costumbres, de que en algunas ocasiones es posible que eso se haya dado y se ha fomentado una fe pública, una fe de un pueblo, una fe de una región, donde por determinada situación, cuando se dan determinadas situaciones, pues ocurren cosas y las personas pues viven esa tradición, viven esa fe, y el Mesías está aquí por medio de la palabra de Elohim, no solo mostrando la autoridad de la palabra de Elohim, la vivencia de la palabra de Elohim, que tiene vida y poder, porque la palabra de Elohim es espíritu y es vida. Y la da a este hombre, y por supuesto, como es la palabra de Elohim, surte el efecto por la cual él le envió. Así que, hermano, no significa que hubo una acepción de persona, sino que son elecciones, la capacidad de elección, que también, a pesar de que nosotros somos hombres y tenemos la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre obedecer o desobedecer, entre creer y no creer, Elohim también tiene
la capacidad de elección. Y entre todas aquellas personas, eligió a este hombre para mostrar su gloria. Sin embargo, eso no significa que el amor de Elohim no se haya manifestado para el resto de estas personas. ¿Por qué? Por cuanto esta señal podía llevar a la fe de la palabra de Elohim al resto de las personas que estaban en aquel lugar. Pero lo importante es que hoy en el mundo hay muchas necesidades. Dentro de las necesidades están las personas, hermanos, con muchas necesidades. Entre nosotros están las personas ciegas, están los paralíticos, están los tullidos, están personas postradas. Y por supuesto que muchos como ellos están esperando una tradición, un remedio que quizás alguien le dé, estén esperando de alguien algo. Sin embargo, la palabra de Elohim es vigente para todo. Esta palabra, hermano, es vigente para hoy, porque la palabra de Elohim es como decir la que era, la que es y la que permanece para siempre. La palabra de Elohim permanece para siempre. Decíamos que el Mesías se declara la puerta de las ovejas y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. De manera que al él venir a este lugar, precisamente se estaba declarando la puerta de las ovejas y comenzó a llamar. Dice que sus ovejas oyen su voz. Oyen su voz. De cierto os digo, el que no entra por la puerta de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. De la misma manera que Jerusalén tenía una puerta de las ovejas y por ahí entraban las ovejas, el que no entrara por la puerta de las ovejas, pues sencillamente estaba salteando, estaba quebrantando la manera de entrar al redil. Y por supuesto que el Mesías, al declararse la puerta, está diciendo que únicamente para venir al Padre, para entrar al reino de Elohim, sencillamente Él es la única puerta de entrada. Así que, hermano, esto deja sin lugar, esto deja sin efecto cualquier otra puerta que se esté usando para entrar al reino de Elohim o para venir a la presencia de Elohim, al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Así que, hermano, quedan sin efecto todas aquellas cosas que el hombre tiene como puerta de salvación, como puerta del cielo, como entrada al Padre. Además de que Él es el camino y la verdad y la vida, Él es la puerta. Esto va más allá de mi palabra, pero cada religión es una puerta. Supuestamente, cada religión es una puerta que se abre en este mundo y que lo lleva
al Padre, supuestamente, o al reino de los cielos. Es lo que supuestamente las personas entienden. Pero realmente, hermano, ningún hombre, cualquiera que sea este, ninguna religión, cualquiera que sea esta, es la puerta de las ovejas. Ninguna te abren el acceso al Padre ni al reino de los cielos. Es el Mesías, el camino, la verdad y la vida, y es el Mesías, la puerta de las ovejas. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él entró por la puerta de las ovejas y dice, a este abre el portero. Es decir, había un portero en esa puerta y él pudo entrar. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Porque ya tienen la práctica, el discernimiento espiritual para discernir, conocer cuando el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Como leímos en los capítulos anteriores, dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a sus hijos. Así que a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Yehoshua, pero ellos no entendieron qué era lo que le querías decir, y volvió a decirles, de cierto os digo, emet, emet, verdad, verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Si usted, como yo, que estuve durante 20 años en una iglesia cristiana, pero antes de practicar la religión cristiana, por supuesto, practiqué el espiritismo y esas cosas. Pero dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. ¿Por qué? Porque ninguno nos llevaban al que es la puerta de las ovejas, sino que nos llevaban por otro camino, por otras puertas que precisamente no nos daban el acceso al Padre ni al reino de los cielos. Dice, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. De manera, hermano, que Elohim no es un Elohim de ambigüedad ni de confusión. Hay solo uno, que es el camino y la verdad y la vida. Y hay solo uno, que es la puerta, y es este Mesías, del cual estamos testificando hoy. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores,
pero no lo oyeron las ovejas. Es importante en estos tiempos discernir la voz del Espíritu. ¿Para qué? Precisamente para lo que dice aquí, que sus ovejas conocen la voz de su pastor y no siguen al extraño, porque muchas voces se están levantando en el mundo y se han levantado en el mundo. Y hay una voz que se va a levantar, que es la voz de la bestia, la cual va a confundir y va a hacer que toda tribu, toda lengua, toda nación sencillamente siga esa voz y obedezca esa voz. Es por eso que debemos tener los sentidos o el sentido del discernimiento práctico en la voz del Espíritu cuando habla a nuestras vidas. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas personas que estaban allí, usted dirá, ¿por qué no tuvo misericordia? Pues sencillamente porque este es el Evangelio. Como hoy hay multitudes, aquí está el Evangelio, aquí está la palabra de Elohim, aquí está el testimonio del Mesías, precisamente para creer, porque dice que estas señales se han escrito para que creamos que este es el Hijo de Elohim, que es el Mesías, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que el ladrón no viene para matar, para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Así que, hermano, esta palabra nos lleva a la reflexión de que a veces tenemos una vida un poco miserable, si así pudiéramos decir, en el sentido, hermano, de que la vida abundante no se manifiesta a veces como nosotros quisiéramos, sino que precisamente tenemos una vida quizás podamos tener gozo, no sé, pero las enfermedades nos asedian, los dolores no nos dejan, diversas situaciones que no se manifiesta la vida abundante que el Mesías le da a sus hijos, hermanos. Por eso yo pienso, hermano, que el hombre precisamente dice, del hombre es el arrepentirse, del hombre es el equivocarse, el error es de nosotros, hermano, y Elohim en su amor nos ha dado arrepentimiento, a reflexionar, a cambiar el sentido del camino que llevamos. Si vamos por un camino y no vemos las señales, la vida abundante, si vemos que algo nos está faltando, hermano, debemos reflexionar. Hay algo en nuestras vidas que no está bien y debemos cambiarlo hasta que hallemos, como decir, hasta que hallemos aquel que nos prometió darnos aquella agua de vida que le ofreció a la samaritana, aquella vida abundante. Es el ejemplo de vida, es el mismo, no es ningún hombre. El ejemplo de vida es el mismo que al manifestarse en carne manifestó la debilidad humana, manifestó todo.
lo mismo que manifestamos nosotros en nuestra carne, Él lo manifestó y lo vivió precisamente, y le estaba diciendo que en la condición que hoy estamos nosotros en carne, podemos, por medio de la palabra de Elohim, irnos santificando, ir recibiendo esa prosperidad espiritual y también material en cada momento, en la medida que vamos creciendo en el conocimiento de la vida eterna, porque ese es el propósito, crecer en el conocimiento de la vida eterna. Hay una vida abundante, hay un amor de Elohim y hay un Mesías que nos da la palabra de Elohim precisamente para sacarnos de la miseria, para sacarnos de la enfermedad, para sacarnos del entullimiento, de los dolores, de las enfermedades de este mundo. Dice, yo soy el buen pastor. Estamos en el capítulo 5, pero vamos a ver ahora mismo esta parte, que su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye y deja las ovejas, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Vamos a ver ahora en este hombre, en el capítulo 5, para que usted vea que este hombre, luego de ser sanado, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Aquí ya está tratando con la autoridad del Mesías, es decir, viviendo en la autoridad del Mesías. Si usted pertenece a un partido, a una religión, usted se mueve, usted vive en la autoridad que supuestamente esa institución les ofrece. Usted vive en la protección, ya sea espiritual, ya sea legal, que le da esa institución. Pero cuando usted vive bajo el amparo, bajo el abrigo, bajo la protección, como dice el Salmo 27, Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Usted no está viviendo bajo el amparo ni la protección de una institución que procede es decir, de una autoridad humana, porque toda institución, todo lo que está instituido en este mundo representa una autoridad humana, ya sea del gobernante o de las estructuras de poder que existen, tanto legal, político, social o religioso. Cuando usted está en una institución religiosa, esa institución religiosa tiene una estructura legal que lo representa. De manera, hermano, que usted se mueve y usted vive bajo el amparo de esa institución, vamos a decir así. Debo decir y tengo que testificar las cosas que el Elohim Altísimo ha hecho en nuestras vidas. En el tiempo de la COVID, todos conocemos que fueron tiempos difíciles donde el ángel de la muerte se paseaba por las calles de las ciudades matando sin piedad.
Y por supuesto que me vi envuelto en esta situación, no porque padecí esta enfermedad, pero sí personas cercanas a mí la padecieron. Y lo primero, hermano, que cuando nos encontramos en la institución de salud, recibí una palabra de Elohim que me dijo: ustedes vuelven para su casa. De manera, hermano, que tuve una palabra de vida, y a pesar de que tuvimos entre una cosa y otra cerca de un mes en una institución hospitalaria, volvimos para el hogar, y el testimonio que estoy dando lo testifica. De manera, hermano, que bajo aquella palabra, bajo la autoridad de aquel que me dijo: ustedes vuelven para su hogar, estuve en aquel hospital expuesto 24 horas del día, en las condiciones, por supuesto, muy difíciles, pero por la autoridad de la palabra de Elohim que había recibido, volvimos al hogar. Una palabra que estaba por encima de todo hombre, por encima de toda institución, porque sí le digo, hermano, que eran tiempos difíciles en que las instituciones quedaron, nadie se atrevía a entrar a un hospital, nadie se atrevía a veces ni a visitar su propia familia, porque sabía que estaba exponiendo su vida. De manera, hermanos, que expuesto de esa manera, fuimos guardados hasta que regresamos al hogar. Así que estuvimos expuestos junto a personas que muchos vimos morir, a muchas personas cercanas a nosotros. Sin embargo, como dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque ha puesto a Adonai, es decir, como nuestra esperanza, como nuestro castillo, como nuestra fortaleza, en la cual, como decir, nos encubrimos para poder resistir el ataque. Dice: cuando se juntaron contra mí de los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Adonai, nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestra salvación, era, hermano, quien nos guardaba. Por eso testifico, por eso doy testimonio. Doy gracias a Elohim por nuestros hermanos de sangre, que a pesar del peligro y de la cercanía de la muerte, también se exponían para de alguna manera ayudarnos con el sustento del alimento y demás, exponiendo su propia vida para también ayudarnos. Doy gracias a Elohim, y como dice que Él no dejará sin recompensa a nadie que aunque sea un vaso de agua nos haya brindado, pues que tenga misericordia de ello para salvación, para que la salvación de Elohim por medio de su Hijo se manifieste en sus vidas. Este hombre dice que y
Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yehoshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es decir, que él hizo aquella obra y se apartó de aquel lugar. Y cuando los judíos comenzaron a decirle, no te es lícito llevar, en este caso, tu lecho, tu cama, porque es día de reposo, él les dijo, el que me dijo, toma tu lecho y anda, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Es decir, ¿quién es el que tiene esa autoridad para darte esta orden y quebrantar así el día de reposo? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yehoshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Por eso digo que la autoridad no viene de una institución. Ellos defendían la autoridad de una institución, pero quien le estaba hablando era el Hijo de Elohim. Era aquel que había recibido toda la autoridad del Padre. Dice, después le halló Yehoshua en el templo a este hombre. Fíjense, él fue a buscar al templo, a buscar, como decir, el amparo legal de la institución religiosa imperante allí en Jerusalén. Y fue allí al templo, y allí Yehoshua le vio y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que aquí está, hermano, que este Mesías es la puerta de las ovejas, es aquel que tiene la autoridad de la palabra de Elohim por encima de toda institución humana. Le está diciendo, mira, has sido sanado, has sido perdonado, tus culpas han sido quitadas. Y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora mira lo que hace este hombre. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Yehoshua el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yehoshua y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Yehoshua le respondió, es decir, ¿por qué tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú haces esto en el día de reposo? Que le dice un hombre, toma tu lecho y anda. Y él le dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él estaba en el mundo está sujeto a autoridades humanas y por supuesto detrás de la autoridad humana está el que vino a matar, a hurtar y a destruir. Está la bestia, está el dragón, está la serpiente antigua y Satanás. Fíjense que por esta causa procuraban matarle. ¿Quién es el que pone esto? ¿Quién es el que vino a matar, a hurtar y a destruir? Que lo leímos en el capítulo 10. Porque hacía esta cosa en el día de reposo. Y les dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Entonces, ¿en quién basaba el Mesías su autoridad? La recibía del Padre, no de ninguna institución religiosa que constituye a hombre en diversos cargos, en diversas funciones. Así que, hermano, miren,
Quizás, como le he dicho, a mi entender, yo no soy youtuber, yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy escritor. No pertenezco a ninguna institución religiosa, política, de ninguna índole. No pertenezco a ninguna institución humana. Hoy, este día que estoy dando este testimonio, no pertenezco a ninguna institución humana. Soy un ciudadano normal y común de mi país, pero no pertenezco a ninguna institución humana. De manera, hermano, que lo que hago o dejo de hacer, no lo hago basado en ninguna autoridad humana ni en ninguna institución humana. Lo que hago y lo que dejo de hacer, lo hago bajo la autoridad de quién, del Mesías, de aquel que me sanó, de aquel que me habló y me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Debo decir que el proceso de la COVID lo pasé, todo este testimonio que he dado, antes de recibir, de oír esta voz. Ya yo en diversos momentos había oído la voz del Espíritu, pero no estaba junto al camino, porque no estaba entendiendo cuál era la voluntad de Él para mi vida. Pero ese día que oí, recibe el testimonio del Espíritu, sencillamente dije: este es el camino, este es la verdad y este es la vida. Este es mi pastor. A este es el que yo sigo. Este es el que me ha estado hablando y al que he ido obedeciendo. Y por eso testifico acerca de este Mesías. Y dice: por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su padre, haciéndose igual a Elohim. Si Elohim lo permite, en este capítulo vamos a ir discerniendo un poco quién es el Mesías, según el Evangelio. Este Evangelio, en el capítulo 1, comienza diciendo: en el principio, según la versión que usted tenga, alguna dicen el verbo y otra la palabra, y otra el logo, que es la verdadera traducción, el logos. Y el logo estaba con Elohim, y el logo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el logo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, hermano, en el principio era el logos, y el logo era con Elohim, y el logo era Elohim, uno con Elohim. Así que cuando el Hijo dice que Él se hace igual a Dios, sencillamente está en armonía con la palabra del Evangelio, de que aunque el Padre es mayor que el Hijo en existencia, porque el Hijo tuvo un principio. En estos días he estado viendo un video que ha estado saliendo acerca de quién había muerto, en este caso, quién se había ofrecido en muerte y quién había muerto en aquel madero, que si era el Padre, el Espíritu
perfectamente este evangelio define todo eso, hermano. El evangelio define todo eso. Él dice antes de morir, entregó el espíritu. Es decir, cedió de ceder. El espíritu, es decir, lo entregó, lo dio, como decir, Padre, ya estoy listo para morir. Ya estoy listo para que este cuerpo muera. Y sencillamente, pues, como él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mí mismo. Nadie le quitaba la vida, nadie en el mundo, ninguna institución, ni religiosa, ni militar, ni Pilato, ni los romanos, ni los judíos, ni Caifás, tenían autoridad para quitarle la vida. Es decir, que todo formaba parte del plan de redención que Elohim tenía para el mundo por medio de su Hijo. Y se estaban cumpliendo todas las cosas en el tiempo que Elohim determinó que debían de cumplirse. Así que, hermano, nadie le quitaba la vida. Por supuesto que a un hijo de Elohim nadie lo puede tocar si Elohim no lo permite. Daniel y sus compañeros, Nabucodonosor, como la cabeza de Satanás en el mundo, quiso tocarlo, pero solamente pudo hacer lo que se le permitió hacer, pero no pudieron quitarle la vida. Así que, hermano, el poder de la vida está en el Mesías. Nadie nos puede quitar la vida. Sencillamente, como decir, si es la voluntad de Elohim, la damos por causa del testimonio que tenemos, por causa del testimonio de la palabra de Elohim y del Mesías. Podemos ofrecerla al Padre, que fue lo que hizo su Hijo, ofrecer su vida al Padre para obtener el perdón de nuestros pecados. Así que hemos hablado de diversas maneras, hermano, desde diferentes puntos de vista, pero lo importante es reconocer que este es la puerta de las ovejas, que sus ovejas oyen su voz, que le seguimos, que al oír la voz del Espíritu y obedecer, recibimos la abundancia de la vida, que no vivimos en este mundo del cual Él dijo, no, Padre, no lo quites del mundo, guárdalos del mal. No vivimos bajo la autoridad de ninguna institución, ni de ninguna, como decir, de ninguna institución humana existente en este mundo. Vivimos como hijos de Elohim bajo la autoridad de Elohim mismo, de nuestro Padre. Y que nada podemos hacer, no tenemos de qué enorgullecernos de nosotros mismos por nada que hagamos, porque nada podemos hacer, sino que Él es el que hace la obra en nosotros y a través y por medio de nosotros. Así que, hermano, no hay jactancia, no hay orgullo, es decir, no hay orgullo, sino que toda la gloria se la damos a nuestro Padre. Todo esto hay arista por donde, hay tela por donde cortar, porque la jactancia y el orgullo que vive hoy el hombre, hermano, el hombre cada día se acerca más
a aquella palabra que quiere ser igual a Dios. Es una jactancia que el hombre a veces se jacta tanto que se siente como Dios mismo y que en sus manos están los destinos de otros hombres. Sin embargo, hemos visto como grandes hombres hoy están muertos o sencillamente encerrados en una jaula, sin ninguna autoridad, sin ningún poder, limitado a una celda de 2x3, no sé exactamente, sin ninguna autoridad, sin ninguna jactancia y sin ningún orgullo. Así que, hermano, es un capítulo para reflexionar en toda la palabra de Elohim se revela la condición de nosotros, la condición del hombre, dónde estamos en relación con el Mesías, si estamos junto al camino, si hemos caído en pedregales, si estamos a flor de tierra donde vienen los pájaros y se comen la semilla. Es decir, que la palabra de Elohim revela nuestra condición. A lo mejor no estamos tullidos, ni paralíticos, ni cojos, ni ciegos físicamente, pero estamos ciegos espiritualmente, estamos paralíticos espiritualmente porque tenemos cosas que hacer y no las hacemos, o quizá estamos sordos y no oímos la palabra del Espíritu cuando nos habla, o estamos mirando al Mesías y no lo queremos ver y endurecemos el corazón. Así que, hermano, que la palabra de Elohim obre en su corazón, en su amor y misericordia, y nos esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y nos esté guiando a aquel que es la luz verdadera que ilumina a todo hombre, aquel que es la puerta de las ovejas y aquel que es el pastor de las ovejas, a las cuales sus ovejas oyen su voz. Gracia y paz para todos los que oyen la voz de su pastor, de su Mesías, de este Mesías, y le escuchan y le obedecen. ¿Por qué? Porque en este día te está mandando a levantarte, a tomar tu lecho y andar, no en la autoridad de instituciones humanas y de este mundo, sino en la autoridad del Padre, del Creador, del Elohim eterno, como caminó el Hijo de Elohim en el mundo, bajo la autoridad del Padre.